Ahora vamos a conversar sobre hipotiroidismo y gestación. Lo que ven ustedes allí es una estatua precolombina. Entonces ya nuestros antiguos peruanos o las antiguas poblaciones de América, mayas, incas, ya reportaban la existencia de enfermedad tiroidea en el ser humano, en las personas. Aquí lo estamos observando, ¿no? La presencia de bocio en una estatua precolombina. Las enfermedades tiroideas son la segunda endocrinopatía más frecuente en la mujer durante su etapa reproductiva. Pero por otro lado, el embarazo, con sus cambios normales, fisiológicos, pueden enmascarar a la enfermedad tiroidea, es decir, puede pasar desapercibida en un embarazo, porque normalmente pues las mujeres cuando están embarazadas generalmente se sienten cansadas, a veces se hinchan, ¿no? Y tienen una serie de síntomas que pueden enmascarar o pueden confundirse con patología tiroidea. Por otro lado, la fisiología propia del embarazo es la que condiciona y la que permite esto. Allí ustedes están viendo cómo al inicio del embarazo, al final del primer trimestre del embarazo, ustedes ven un aumento de una hormona que es muy importante, que es la hormona coriónica gonadotrópica. Y esta hormona coriónica gonadotrópica va a ejercer una especie de feedback sobre la hormona tiroidea materna. Entonces ustedes ven aquí el HCG, la hormona coriónica gonadotrópica, ejerce una especie de feedback en relación al TSH materno. Entonces ustedes en el primer trimestre del embarazo pueden encontrar TSH generalmente disminuida, ¿no? Baja, ¿no? Y en relación con el aumento de la hormona coriónica gonadotrópica. Además, en ese primer trimestre del embarazo también acuérdense ustedes que pueden haber algunas patologías bastante frecuentes, ¿no? Como es la hiperemesis gravídica. Y en la hiperemesis gravídica, nosotros generalmente encontramos aumento de la hormona coriónica gonadotrópica y podemos encontrar también una patología tiroidea que se llama hipertiroidismo transitorio de la gestación. O sea, puede haber un hipertiroidismo transitorio de la gestación que debemos de saber diagnosticar y diferenciarlo de un hipertiroidismo debido a una enfermedad de Graves o de Graves-Basedow o a una hashitoxicosis. Debemos de diferenciarlo. En la enfermedad de Graves-Basedow y en la hashitoxicosis nosotros vamos a encontrar anticuerpos antitiroideos elevados. En el hipertiroidismo transitorio de la gestación, en el primer trimestre de la gestación, en relación con este aumento, cuando hay el aumento de la hormona coriónica gonadotrópica, generalmente no tenemos los anticuerpos antitiroideos elevados. Y como verán ustedes, es consecuencia de la acción del HCG. La hormona coriónica gonadotrópica es capaz de estimular la tiroides de la gestante. Y de esa manera puede enmascarar o puede hacer que se presente este cuadro de hipertiroidismo transitorio de la gestación, que también lo vemos relacionado con la hiperemesis gravídica. Lo cual nos hace un poco razonar, ¿no? Que si tenemos hiperemesis gravídica debemos de evaluar la función tiroidea de la gestante. También. El embarazo es una situación en donde hay un incremento de requerimientos de yodo, hasta un 50% de incremento de requerimientos de yodo. Entonces, la gestante debe alimentarse lo suficientemente bien para que provea la cantidad de yodo que necesita para el embarazo. Y podemos encontrar un bocio
en un 10% más o menos de todas las gestantes normales. Ese bocio puede ir a veces de un 10 a un 40%, según las poblaciones estudiadas. Entonces, cuando vemos las guías de diagnóstico de enfermedad tiroidea durante la gestación, de diagnóstico y tratamiento, encontramos que en las guías y en los estudios AGREE que se hacen en las guías, es una recomendación fuerte, con evidencia de alta calidad, el decir que todas las mujeres embarazadas deben ingerir aproximadamente 250 microgramos de yodo diariamente. Las estrategias pueden variar según el país de origen. Entonces, la gestante debe de ingerir en su alimentación fundamentalmente una cantidad suficiente de yodo. ¿Para qué? Para proveer las necesidades de yodo durante el embarazo que aumentan, ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Hay un incremento de requerimiento de yodo durante la gestación. Por eso es una intervención interesante en el embarazo, que se dice que de las pocas intervenciones en relación con nutrición que pueden asegurar éxitos en el desarrollo del embarazo está la ingesta de pescado. Pescado 3 veces por semana, por ejemplo, disminuye el parto pretérmino, la frecuencia de parto pretérmino. Entonces debemos aconsejar a nuestras gestantes que coman pescado. ¿Cómo comer el pescado? El pescado, comerlo sancochado, sudado, como ceviche, ¿no? Evitar las frituras, por lo que conocemos que las frituras pues, no son muy recomendadas por la grasa, ¿no? y es más adecuado comer al natural el alimento. Miren ustedes allí, eso es lo que sucedía antes en las zonas de bocio endémico, ¿no? Cómo hay una relación tan directa entre la ingesta de yodo y toda la función reproductora en la mujer. En las zonas que había bocio endémico antes, porque ahora se ha declarado que somos libres, el Perú, de bocio endémico, gracias al trabajo de pioneros endocrinólogos en este campo de la tiroides, como el doctor Eduardo Pretel, quien tenía una política, un trabajo con el llamado tiromóvil, recorriendo todo el país y levantando información de yoduria en las poblaciones a las cuales iba, ¿no? Y se encontró que habían zonas de bocio endémico, por ejemplo, en la ceja de selva, en la sierra, en zonas de Cajamarca, ¿no? Había mucho problema de bocio endémico. ¿Cómo es que se solucionó este problema de bocio endémico? Yodando la sal, poniéndole yodo a la sal, y por eso es que la sal es sal yodada, para de esa manera evitar, ¿no?, que haya la deficiencia de yodo en la población, con todos los problemas que se presentan en relación con la deficiencia de yodo y el bocio endémico. Pero ustedes, como verán, el bocio endémico se asocia con alteraciones neurológicas y disminución del cociente intelectual, de la inteligencia, cretinismo que ya es una etapa avanzada de esa deficiencia de yodo en la población, y abortos. Ustedes ven que hay abortos. El problema de la tiroides, el hipotiroidismo y la deficiencia de ingesta de yodo se asocia con infertilidad y con amenaza de aborto y con abortos, simplemente. O sea, el organismo regula qué población de gente debe de seguir, qué fetos deben de seguir adelante, y generalmente son los fetos que están con adecuada cantidad de yodo. Entonces la naturaleza regula la gestación, y por eso es que hay amenaza de aborto, hay una selección natural, ¿no? Los abortos, por eso todo aborto debería ser chequeado. O sea, toda mujer que aborta debería de tener una evaluación posterior para saber la razón por la cual abortó. Pero una causa importante es el hipotiroidismo, el bocio endémico y la deficiencia de yodo. La enfermedad tiroidea pregestacional, es decir, si yo tengo una gestante hipotiroidea, una gestante hipertiroidea, ¿no?, puede aumentar, disminuir o remitir durante la gestación. ¿Qué cosa les estoy diciendo? ¿Esto por qué se debe? Porque ustedes saben que la inmunidad durante el embarazo está modificada. Existe una modificación de los antígenos de histocompatibilidad
y también una modificación de los linfocitos killer y de la inmunidad tumoral. Entonces, como esas enfermedades tiroideas son generalmente enfermedades autoinmunes, están en relación con anticuerpos, ¿no? Son enfermedades autoinmunes. La enfermedad tiroidea pregestacional, sea hipo o hipertiroidismo, puede aumentar, disminuir o remitir durante la gestación. Pero lo que sí es muy importante como concepto es que la hormona tiroidea es fundamental para el desarrollo del cerebro fetal, fundamental. Aquí vemos un esquema clásico, ¿no? Que ustedes van a ver a la izquierda, aquí, cómo la hormona tiroidea durante el embarazo, al inicio del embarazo, viene de la madre y pasa y ayuda a que crezca y a desarrolle, el embrión desarrolle, ¿no? Hasta que cuando ya se establece la placenta y más o menos alrededor de la semana 14 a 16 del embarazo, un poquito después de que ya la placenta está bien establecida, ya se forma el eje tiroideo del feto. Entonces ya el mismo feto comienza a formar su hormona tiroidea. Pero antes de esas semanas, de la semana 14, el feto necesita de la hormona tiroidea materna. Entonces esto es un conocimiento muy importante. ¿Por qué? Porque a veces la creencia popular y a veces la creencia también de los profesionales de la salud, no digo quiénes exactamente, pero dicen a la señora no tome nada porque está embarazada y le quitan la hormona tiroidea. Eso es hacerle un daño a la gestante. Están haciendo un daño a la gestante y le están haciendo un daño al feto, al hijo de la madre hipotiroidea. Entonces se debe de mantener la hormona tiroidea, ¿no? En una paciente que es hipotiroidea. ¿Por qué? Pueden darse un montón de problemas en relación, por ejemplo, ¿con qué? Con el desarrollo de los ojos, del cuerpo calloso, de los espacios subaracnoideos, de la cóclea, de la audición, por ejemplo, ¿no? Hay problemas auditivos en esos niños hijos de madres hipotiroideas mal controladas, corteza cerebral, el estriatum. Entonces, toda esa parte de desarrollo del sistema nervioso, del feto, durante el primer trimestre, al inicio del embarazo, es fundamental la hormona tiroidea de la madre, no se puede retirar. Conforme va pasando el tiempo, ya como les dije, se desarrolla el eje tiroideo del feto, ¿no? Del niño, de ese feto, y ya ese feto ya comienza a producirse mielinización, el hipocampo comienza a desarrollarse, ¿no? Hasta la época ya del nacimiento y sigue posteriormente también desarrollándose el sistema neurológico. Pero ya eso sigue el proceso de desarrollo del sistema nervioso, por lo tanto, ya ese fetito ya capta el yodo de la madre, que la madre se alimenta con una buena alimentación y forma su hormona tiroidea, ese fetito. Luego el niño nace y probablemente ese niño, si ha sido un niño, hijo de una madre que ha estado bien controlada, no va a tener problemas. Pero si es un niño de una madre que ha tenido problemas tiroideos, durante el embarazo, mal controlada, ese niño tiene riesgo de varias patologías. Tiene riesgo, por ejemplo, ese bebé de tener convulsiones febriles, epilepsia, autismo, síndrome de déficit de atención e hiperactividad, y se ha descrito incluso en etapa adulta, en alrededor pues, de los 20 a 25, 27 años, riesgo de tener enfermedad mental, incluso esquizofrenia, estados de depresión, ¿no? y patologías relacionadas. Entonces, la enfermedad mental está íntimamente relacionada con lo que pasa dentro del vientre materno, especialmente en las pacientes con patología, en las gestantes que tienen patología tiroidea. Tenemos una tremenda, entonces, responsabilidad, ¿no? Dado de que la salud materna es una prioridad del país, la salud mental también es una prioridad del país. Por lo tanto, tenemos que entender esto, tenemos que entender este problema de las enfermedades tiroideas, ¿no? Para darle un adecuado tratamiento a las pacientes. Vamos a ver hipotiroidismo en gestación. El hipotiroidismo materno mal controlado tiene serios efectos sobre el feto y debe evitarse el hipotiroidismo durante la gestación. Es una recomendación de evidencia A, entonces es decir, lo máximo en recomendación, el primer nivel de recomendación. Ya han habido estudios de investigación, metaanálisis, nos dicen que es tipo A la recomendación.
¿Cómo el hipotiroidismo se puede presentar en la gestación? De dos maneras. Más de dos maneras. Puede ser una paciente que recién se le diagnostica durante la gestación, que no era hipotiroidea antes. Ajá. Entonces recién durante el embarazo aparece el hipotiroidismo. O también puede ser una paciente hipotiroidea pregestacional, que era hipotiroidea antes del embarazo. Pero también pueden ser gestantes hipotiroideas que descontinúan la terapia con levotiroxina antes de la gestación o al inicio de la gestación. También esas son pacientes hipotiroideas que dejaron de tomar la medicina. O pueden ser gestantes con hipertiroidismo quienes reciben antitiroideos y que los antitiroideos de alguna manera no se ha monitorizado bien la función tiroidea y de pronto la gestante está haciendo hipotiroidismo. Porque ¿cómo actúa el antitiroideo? El antitiroideo actúa sobre la glándula tiroides, controlando la función tiroidea y poniendo en acción en todo el eje, pero puede haberla llevada a un hipotiroidismo también. Entonces, pueden ser gestantes también con hipertiroidismo quienes reciben antitiroideos. Entonces, tenemos que chequear a esas pacientes hipertiroideas que están recibiendo antitiroideos para ver de que no estén hipotiroideas en el embarazo. La etiología del hipotiroidismo, entonces, durante el embarazo, ¿no? La forma de presentación es lo que les he mencionado antes. Pero, ¿cuáles serían las causas del hipotiroidismo? Puede ser por deficiencia en ingesta de yodo, como se veía en las zonas de bocio endémico, porque la mujer no ingiere suficiente cantidad de yodo en la alimentación, o puede ser por tiroiditis crónica autoinmune, la llamada tiroiditis crónica de Hashimoto. Quizás es la causa actualmente más frecuente si es que se ha erradicado ya el bocio endémico y la gente se alimenta bien, ¿no? La tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, donde vamos a encontrar sobre todo anticuerpos antiperoxidasa positivos. Y puede ser que estemos frente a un hipotiroidismo postquirúrgico, a una paciente que se le operó de la tiroides por algún problema, por un cáncer de tiroides, por un nódulo tiroideo, ¿no? Y hace un hipotiroidismo en el embarazo. Además, el hipotiroidismo con la gestación puede ser de dos maneras. Se le llama hipotiroidismo manifiesto o en inglés la palabra overt hipotiroidismo, ¿no? Que es manifiesto, el clásico, el típico, cursa con TSH elevada y T4 libre disminuida, o un TSH mayor de 10. Esto es lo menos frecuente, generalmente es de 0.2 a 0.6%. Es poco. ¿Por qué es poco? Porque la paciente para que se embarace generalmente tiene que estar compensada de la tiroides. Si no, no se embaraza, si no aborta. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que llegue a embarazarse, ¿no? Generalmente tiene que estar compensado y rara vez el TSH está mayor de 10, pero si está, lo podemos encontrar también, ¿no? Entonces ahí tenemos que correr para controlar el cuadro clínico de la gestante. O puede ser un hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico cursa con TSH elevado y T4 libre normal. El TSH entre 2.5 y menos de 10. Eso es un hipotiroidismo subclínico durante la gestación. Esto es más frecuente, es del 2 al 3%. Es más frecuente, pero sin embargo, algunas corrientes dicen se trata, no se trata, cuándo tratarlo, ¿no? El hipotiroidismo manifiesto tratarlo sí o sí, siempre. No tratarlo es una iatrogenia, ¿no? Una impericia. El hipotiroidismo subclínico, tratarlo, no tratarlo. Yo ahora les voy a explicar un poquito cómo razonar con el hipotiroidismo subclínico, ¿no? El hipotiroidismo tiene entonces riesgos maternos y fetales. Entre los riesgos maternos, tanto el hipotiroidismo manifiesto y subclínico tienen riesgos maternos. Infertilidad, que ya lo hemos mencionado, abortos, o sea, las pacientes infértiles, hay que chequearles la función tiroidea. Los abortos, amenaza de abortos, ¿no? Hay que chequearles función tiroidea. Fracaso en los procedimientos de fertilización in vitro. Pobres pacientes que van a la fertilización in vitro, les hacen la fertilización in vitro que cuesta tanto y no han chequeado la función tiroidea. Y de pronto esa paciente tiene problemas en la función tiroidea que hay que controlar primero para asegurarnos que la fertilización in vitro va a ir bien. Hipertensión gestacional y preeclampsia. Y preeclampsia es la principal causa de muerte materna en esta institución, en este instituto, y en el país en general. Y también la hemorragia postpartum. Entonces, de repente, miren, dos patologías que se asocian con muerte materna y que son tan frecuentes en nuestro país, son
también consecuencias del hipotiroidismo manifiesto y también del hipotiroidismo subclínico. Y el parto pretérmino, que lo vemos con bastante frecuencia. El parto pretérmino, hay como una especie de epidemia del parto pretérmino. Y el parto pretérmino que va a veces con bajo peso al nacer y con otras complicaciones como retardo de crecimiento intrauterino. Entonces miren ustedes cómo la patología obstétrica va tan de la mano con la patología tiroidea. Fetales, bebés pequeños para la edad gestacional. Claro, si tienen amenaza de parto pretérmino, si tienen parto pretérmino, esos bebés pueden nacer pequeños para la edad gestacional, pero también hemos observado que pueden haber estudios modernos macrosómicos, es decir, niños de 4 kilos o más. Tanto los pequeños para la edad gestacional como los macrosómicos pueden ser consecuencia de un embarazo con patología tiroidea en la mamá. Retardo de crecimiento intrauterino, como hemos dicho, prematuridad también, hipotiroidismo congénito transitorio. Los hijos de la madre con patología tiroidea pueden tener hipotiroidismo congénito transitorio, importante para saber y para monitorear la etapa neonatal. Aumento de la frecuencia de admisión a UCI neonatal. Recargamos la UCI neonatal con el aumento de patología tiroidea no controlada en el embarazo, ¿no? Que cuesta tanto un control en UCI neonatal. Muerte fetal y natimuertos. Ojo, una mujer con patología tiroidea tiene riesgo de muerte fetal y natimuertos. Entonces, tenemos que monitorear las últimas semanas del embarazo, como lo hacemos acá, con ecografías con control obstétrico. Y cuando estos niños ya son grandes, son mayores, tienen retraso en el desarrollo psicomotor y disminución del cociente intelectual. Eso ya se ha demostrado. Al cabo de los años, tienen disminución del cociente intelectual. Si es que, estoy diciendo, si es que la mamá está mal controlada, si no está bien controlada, si es que no tenemos en cuenta esta patología. El hipotiroidismo, hemos visto aquí, son complicaciones en generales del hipotiroidismo manifiesto y subclínico. Pero vamos a ver, por ejemplo, en relación más con el hipotiroidismo manifiesto. Con el hipotiroidismo manifiesto tenemos bien bastante relacionado, asociada a la hipertensión gestacional, en un 22%. Preeclampsia, parto pretérmino, bajo peso al nacer, hemorragia postpartum. A veces vemos hemorragia postpartum y atonías uterinas. Y sin embargo no estamos preparados para esas atonías uterinas. Y sin embargo ha sido una paciente hipotiroidea. Entonces tenemos que tener en cuenta esta posibilidad de que haya hemorragia postparto. Y la pérdida del embarazo, aborto, óbito fetal, abruptio placentario, muerte neonatal. Miren, 60% de relación de pérdida del embarazo, ya sea al inicio del embarazo como aborto o al final del embarazo incluso como muerte neonatal. Y lo que les había mencionado, disminución del cociente intelectual en el producto, retardo del desarrollo motor y del lenguaje. También. Entonces, tenemos que vigilar al hijo de la madre con patología tiroidea durante por lo menos los primeros 5 años para ver cómo evoluciona su lenguaje, y eso lo hacemos acá en la institución, aquí como un plus de trabajo de nuestro consultorio de endocrinología. Hoy día, por ejemplo, hemos visto a los hijos de las madres con patología tiroidea, ¿no? A los hijos de las madres diabéticas, porque esos niños son niños de riesgo. Son niños que pueden tener complicaciones que si no sabemos que la mamá ha tenido problema hormonal, van a pasar desapercibidos en la mamá. La mamita no sabe, no tiene por qué saberlo tampoco, ¿no? Pero nosotros sí lo sabemos, que pueden ser complicaciones. En el caso del hipotiroidismo subclínico, entonces, en el caso del hipotiroidismo manifiesto, hay muchas complicaciones. La preeclampsia, una de las más importantes, y la muerte fetal también. Pero en el caso del hipotiroidismo subclínico, que yo les había dicho que algunas corrientes tratan, otras corrientes no tratan, es importantísimo dosar los anticuerpos antitiroideos. Es importantísimo dosar anticuerpos antitiroideos. ¿Por qué? Porque los estudios de investigación han visto que hay función tiroidea normal, o sea, T4 libre, TSH normal, pero con anticuerpos antitiroideos positivos, ¿no? Se asocian con abortos y parto pretérmino. O sea, anticuerpos positivos y función tiroidea normal se asocia con abortos y parto pretérmino. Eso es un trabajo de Nigro, que es un investigador, un endocrinólogo que trabaja mucho en enfermedad tiroidea y embarazo.
El hipotiroidismo subclínico, o sea, T4 libre normal y TSH elevado, ¿no? Menor de 10, más anticuerpos antitiroideos positivos, TPO, que son antiperoxidasa, se asocia con incremento del riesgo de preeclampsia y mortalidad perinatal. Y se ha visto también en otros estudios que el tratamiento de TSH mayor de 2.5 con anticuerpos antitiroideos positivos se relacionó con una disminución significativa de aborto, preeclampsia, abrupto placentario y de parto preterno. Entonces, el dosaje de anticuerpos antitiroideos es importantísimo, pero como todo en endocrinología, que es una especialidad muy fina para la evaluación hormonal, o sea, los exámenes tienen que estar bien hechos y con control de calidad. En laboratorios que tengan lo que se llama el ISO o el control de calidad y que tengan un control permanente de cómo hacen los exámenes, nos van a dar pautas para un buen control del embarazo. Por eso los endocrinólogos nos apoyamos muchísimo en los exámenes de laboratorio. Una decisión que vamos a tomar va a estar en base a los exámenes de laboratorio. Ustedes lo están viendo acá, ¿no? Cómo hay una relación de los anticuerpos y en el hipotiroidismo subclínico. Entonces nosotros podemos decidir tratar de manera especial el hipotiroidismo subclínico si tiene anticuerpos positivos esa paciente. Debemos de tratar, porque ya hay estudios que relacionan con patología. Entonces, en el hipotiroidismo subclínico es importante el dosaje de anticuerpos antitiroideos. En las guías de tratamiento de enfermedad tiroidea y gestación del año 2017, ¿no? Porque han habido algunos aportes en los años posteriores, los valores referenciales normales de dosajes hormonales en el primer trimestre de TSH es de 0.1 a 2.5. De 2.5 a más ya es patológico. Y en el segundo y tercer trimestre es de 0.2 a 3, y en el tercer trimestre 0.3 a 3. Miren ustedes qué bajito puede ser el TSH en el primer trimestre, 0.1. Y no por eso nos vamos a asustar. Y ya lo hemos visto, baja el TSH porque sube la hormona coriónica gonadotrópica, que hace una especie de feedback. Pero yo les he puesto como una especie de pregunta, ¿no? Y dice 4. ¿Por qué 4? Porque han surgido algunos estudios últimos que dicen que este valor de 3 debería ser cambiado, reemplazado por un valor de 4 de TSH. Teniendo en cuenta que hagan bien los exámenes de laboratorio, o sea, que sea un laboratorio con control de calidad y que sea un laboratorio pues con control ISO, ¿no? Pero que también existe el ISO para los exámenes de laboratorio, con control intraensayo al inicio y al final de la curva del ensayo y con control externo también de la calidad, ¿no? Entonces, hay varios factores importantes para el control de laboratorio. Los valores de TSH deben, lo que dice en la recomendación 26 también de las guías, y que ha sido refrendado el año 2018, es que dice, los valores de TSH deberían definirse en mujeres con anticuerpos negativos, con óptima ingesta de yodo y sin enfermedad tiroidea. Para nosotros tener los valores de TSH, no hay decir con qué valores de TSH trabajar, nosotros tendríamos que trabajar sobre esa población. Población que tiene anticuerpos negativos, que tiene una óptima ingesta de yodo y sin enfermedad tiroidea. ¿Cómo sabemos la óptima ingesta de yodo? Por la yoduria poblacional, ¿no? 250, más o menos en promedio, ¿no? Entonces tendríamos que hacer estudios de yoduria poblacional, y esa yoduria en esos pacientes que nosotros encontramos una óptima ingesta de yodo, que lo vemos a través de la yoduria, sin enfermedad tiroidea, allí tendríamos que hacer estudios para definir nuestros niveles de TSH, ¿no? Y considerar el valor límite de aproximadamente 4. Fuerte recomendación, evidencia de moderada calidad. Aún es moderada calidad. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener una población con esas características de arriba, ¿no? De lo que se dice como en qué poblaciones tenemos que definir los valores de TSH normales, la normalidad de TSH. Y dicen hay que usar poblaciones semejantes, recomendación 26. Nosotros, mientras tanto, usamos la recomendación que les he mencionado aquí, porque es una recomendación
que es una recomendación que tenemos poblaciones semejantes en toda Latinoamérica, o se han hecho trabajos en Latinoamérica, y podríamos hablar de estos valores. Aún nos falta contrarrestar, no contrarrestar, sino comparar los valores de dosaje de TSH como se hace en otras partes, valor de 4. Se ha visto, por ejemplo, este es un estudio del 2017, ¿no? El riesgo de pérdida gestacional en hipotiroidismo subclínico estuvo asociada con valores de TSH entre 4 y menos de 10. Y ellos no encontraron relación de pérdida gestacional con valores entre 2.5 y 4. ¿No? Sin embargo, en ginecobstetricia todavía se sigue utilizando y hay la recomendación de utilizar el valor de 2.5. En las unidades de infertilidad ustedes van a ver que el valor de 2.5 en las pacientes que son hipotiroideas se dice que se les lleve a 2.5 menos para que sean pacientes que están aptas para la fertilización in vitro o para los métodos de fertilización asistida. Entonces, todavía tenemos mucho por investigar acá, pero lo que tenemos que hacer es, tenemos que tratar a las pacientes. Entonces, ¿a quién evaluar? Tenemos que evaluar y buscar patología tiroidea. No hay aún un consenso para un tamizaje universal, como podría ser el de diabetes gestacional, que hemos hablado en una anterior ponencia con ustedes. Más bien hay que pensar en algunos factores de riesgo, ¿no? Historia de enfermedad autoinmune pregestacional, en la historia clínica que le hacemos a la gestante, historia familiar de enfermedad tiroidea, sintomatología la cual generalmente no es específica. En 50% de las pacientes no hay sintomatología ni factores de riesgo, pero se recomienda el tamizaje de disfunción tiroidea, o sea, buscar enfermedad tiroidea en un grupo de mujeres, ¿no? Es una evidencia de tipo B, ¿no? En mujeres que tienen riesgo para enfermedad tiroidea. ¿Y quiénes son? ¿Y qué es lo que se debe medir? Medir TSH. Ahora, si se puede medir T4 libre y TSH, mejor. Pero para ver si hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Pero lo que se recomienda es medir TSH por lo menos, ¿no? ¿En quiénes? En las mujeres que tienen anticuerpos antitiroideos positivos. Historia de hipotiroidismo o hipertiroidismo, lobectomía de tiroides. Historia familiar de enfermedad tiroidea, las que tienen bocio, que tienen síntomas o signos clínicos sugestivos de hipo o hiperfunción tiroidea, las que tienen anemia crónica. Miren, y hay un montón de mujeres con anemia crónica. Y anemia crónica es un factor que se sugiere para descartar patología tiroidea. Las que tienen aumento del colesterol, los lípidos muy aumentados, las que tienen hiponatremia, las mujeres con diabetes mellitus 1, las que tienen otros trastornos autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus, ¿no? Psoriasis, vitiligo, de pronto. Historia de infertilidad, no sale en estado, ya tienen 40 años, y han querido tener bebés toda su vida y no se ha buscado a veces la patología tiroidea. Y ya son mujeres que llegan a una edad adulta, ¿no? Y que tienen menos posibilidades de salir embarazadas, tienen menos reserva funcional ovárica. Aquellas que han recibido irradiación terapéutica en la cabeza o cuello por alguna neoplasia o por algún problema, abortos, las que han tenido parto pretérmino, de repente una mujer que ha tenido uso de yodo radioactivo por un hipertiroidismo, como en algunas ocasiones se usa yodo radioactivo, ¿no? Ablativo del hipertiroidismo. Abortos, las que tienen historia de parto pretérmino. El manejo implica evaluación por especialista y practicar pruebas de función tiroidea. Siempre usar levotiroxina, T4, ¿no? Los preparados genéricos que están en nuestras farmacias del MINSA, del Ministerio de Salud, tenemos levotiroxina. Pero tenemos levotiroxina de 100 microgramos. En algunos lugares, de repente, hay de menos concentración. Pero nosotros tenemos de 100 microgramos. Esa es levotiroxina, es LT4. No usar preparados de T3. La recomendación es no usar el T3 y sin embargo
me han venido a veces pacientes referidas de fuera con mezclas de T4 y T3. Tener cuidado, no se debe usar T3. El T3 es el Sinomel, ¿no? El Sinomel. Se debe tomar la pastilla en ayunas, con agua, por lo menos 1 hora antes del desayuno. Separarla, la ingesta de la pastilla, por lo menos 4 horas de la ingesta de calcio, soya, vitaminas, sulfato ferroso. Y a veces vemos que le dan vitaminas en el desayuno, le dan su sulfato ferroso con el desayuno, le dan su calcio con el desayuno, y es una paciente hipotiroidea. No debe de usar. No debe usar, no debe tomar vitaminas en el desayuno. Posponer la ingesta de las vitaminas antes del almuerzo, por ejemplo, como hacemos acá. Y en la medida de lo posible evitar la soya. Se ha visto en algunos estudios que puede interferir con el metabolismo de la tiroides. En algunos casos puede tomarse al acostarse con el estómago vacío, cuando hay, por ejemplo, ha cenado a las 8 de la noche y se acuesta a las 11 de la noche. A esa hora puede tomar su pastilla, si es que ha tenido problemas o tiene problemas para tomarla en el desayuno. Y recordar que durante la gestación hay un incremento generalmente de la dosis de levotiroxina en relación a la dosis pregestacional, del 30 al 50% de la dosis pregestacional. ¿Y qué les podemos recomendar a las gestantes si de repente se nos pierde una hipotiroidea? Mira, si quedas embarazada, si quedas hipotiroidea. Si quedas embarazada, dile a tu médico ginecobstetra que te dé 2 dosis más de lo que estás tomando. Si está tomando 100 microgramos antes del embarazo, durante el embarazo debe de tomar 2 dosis más, o sea, 200 microgramos más por semana. Si nosotros dividimos 200 entre 7 días de la semana, va a salir más o menos 125 microgramos que debe tomar todos los días. Si me dejo entender, son 2 dosis más que hay que aumentar generalmente al inicio de la gestación, ¿no? Si es que no podemos hacer exámenes de laboratorio, si no podemos controlar, ¿no? Y la repartimos entre los 7 días de la semana. Eso es importante. En el posparto, la mujer ya dio a luz. La mujer con hipotiroidismo subclínico, ¿no? Con subclínico, generalmente se descontinúa la levotiroxina. Y debemos de reevaluarla, ¿no? Debemos de controlarla y hacer exámenes de función tiroidea. Y en la mujer que tuvo hipotiroidismo pregestacional, hay que regresar a la dosis de levotiroxina pregestacional. Se usaba 100 microgramos antes del embarazo, y en el embarazo llegó a 150, 200. Debemos regresar a 100 microgramos, después que la mujer da luz. Ya, en términos generales estoy hablándoles, si es que no tenemos pues la facilidad para hacer exámenes de laboratorio, ¿no? Porque no en todas partes, entonces les estoy dando como una especie de kits, una especie, ¿no?, de ayudas para tratar, para ser buenos clínicos en relación con la patología tiroidea en el embarazo. Y bueno, eso es a grandes rasgos los que le quería mostrar. La idea es no tener niños enfermos. Aquí lo que estamos viendo es un niño, lo que le dicen un niño cretino, ¿no? Este es un hipotiroideo congénito, ¿no? Porque a veces el hijo de la madre con patología tiroidea, perfecto, lo vemos. Y la mamá a veces ha tenido problemas en el embarazo y el bebé es normal, ha nacido con buen peso, ha nacido macrosómico. Pero ahí tenemos que averiguar otras características del desarrollo del niño. Tenemos que averiguar, por ejemplo, evaluar su cociente intelectual, su habilidad para hablar, su desarrollo psicomotor, buscar si no hay déficit de atención o hiperactividad. Esto es lo más grosero que podemos encontrar, que es el hipotiroidismo congénito, ¿no? Niños hipotónicos, con la lengüita protruida, ¿no?, que puede relacionarse con la patología tiroidea de la madre, sobre todo en las zonas de bocio endémico. Debemos de tener niñas sanas, niños sanos, alegres, y sobre todo niñas sanas, que no tengan problemas de tiroides posterior. Hay una sociedad mundial que se llama DOHAT Society, International Society for Development Origins of Health and Disease, que es una sociedad para el desarrollo temprano de la salud y enfermedad. ¿Por qué? Porque esta sociedad es importante. Ustedes pueden acceder en ese link que está allí, ¿no?
¿Y por qué es importante esta sociedad? Porque esta sociedad es una de las primeras sociedades, si no la primera en el mundo, que hace congresos y habla de la importancia de la programación intrauterina de las enfermedades de la vida adulta. Es decir, somos todo lo que vivimos en el vientre de nuestra mamá. Si nuestra mamá está enferma, y si nuestra mamá sufre violencia, si nuestra mamá está mal alimentada, nosotros como fetitos vamos a crecer mal. Y en el futuro, cuando seamos jóvenes y adultos, vamos a tener el riesgo de tener enfermedades en relación con ese medio ambiente intrauterino, que de pronto fue un control prenatal inadecuado, ¿no? Y no se tomó en cuenta la importancia de la programación de enfermedades, ¿no? del ser humano para la vida futura. O sea, el hipotiroidismo con el embarazo simplemente puede cursar con infertilidad y abortos. Eso es lo más frecuente. Abortos e infertilidad. Es tan importante la hormona tiroidea para el ser humano, para el feto, es básica para el desarrollo cerebral, para el desarrollo de la función cognitiva, para el desarrollo, para evitar la presencia de enfermedades mentales, ¿no? Que si la mamá está mal controlada, la mamá tiene un hipotiroidismo mal controlado, tiene amenaza de aborto o tiene infertilidad. Pero si la mamita está bien controlada, o bueno, si está más o menos controlada, de repente no está muy bien controlada, pueden haber consecuencias con el hijo para el futuro, ya les he mencionado, que va desde, por ejemplo, déficit de atención e hiperactividad, trastornos en el lenguaje, en el habla del niño, hasta enfermedades mentales que se pueden presentar en la juventud de la persona. ¿Y eso dónde se dio? Eso se programó en el vientre materno. Esas enfermedades tiroideas dieron lugar a programación de enfermedades futuras que de pronto podríamos, con intervenciones adecuadas, podríamos controlar y podríamos evitar. Espero que, aunque sea con esta clase, que es una clase corta, pero que tiene temas muy puntuales para alertar sobre la importancia de estas enfermedades. Estoy a la espera de, si es que tienen alguna, si es que nos están escuchando y si tienen alguna pregunta, para contestarles las preguntas. Del Hospital Antonio Lorena, durante la lactancia, la gestante hipotiroidea debe continuar con levotiroxina. ¿Hasta cuándo? ¿A qué dosis? Gracias, doctora Sarmiento, Hospital Lorena del Cusco, doctor Vera de Telesalud. No, esa es la pregunta del Hospital Lorena. Qué lindo, saludos al Hospital Lorena del Cusco. Particularmente me une una relación muy afectuosa porque mi maestro, don Fausto Garmendia Lorena, es mi maestro endocrinólogo en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Un maestro muy querido, uno de los maestros endocrinólogos del Perú. Él ha hecho estudios de hipotiroidismo congénito, hizo en Cusco, por ejemplo, en Cusco y en este instituto hace mucho tiempo, y encontró las prevalencias, las incidencias de hipotiroidismo congénito. Y solía haber hipotiroidismo en Cusco, en algunas partes. Me preguntan si es que se debe seguir con la levotiroxina. Sí, por supuesto. La madre hipotiroidea pregestacional que gesta debe, y luego da luz, debe regresar, ya lo he dicho, a la dosis de levotiroxina que tenía antes del embarazo. Si es una hipotiroidea subclínica, de repente que usó 25 o 50 microgramos de levotiroxina, ustedes le retiran la levotiroxina en el postpartum y la citan dentro del primer mes, le hacen pruebas de función tiroidea, ¿no? Y, de acuerdo a ello, instalan
la dosis de levotiroxina que la paciente pueda necesitar. Entonces, hay que seguir a la gestante. La gestante en el puerperio no se puede perder, no se debiera perder. A ver, buenas tardes. En los controles mensuales de crecimiento y desarrollo, ¿qué consideraciones deberíamos tener en ellos? Supongo que quien me está haciendo esta pregunta es enfermera en el control de crecimiento y desarrollo o es en un hospital, no sé, pediatra, porque el control de crecimiento y desarrollo lo hacen las señoritas enfermeras en los centros de salud y por lo tanto también tienen que saber sobre este problema, porque ¿qué es lo que hemos visto? Por ejemplo, en los hipotiroideos congénitos, a veces hacen un aumento de peso de estos niños y se vuelven muy gorditos, ¿no? Pero sí hay que hacer el crecimiento, desarrollo y también la evaluación psicomotora de estos niños, ¿no? Evaluar la evaluación psicomotora, debe verlo el psicólogo, debe ver cómo están sus funciones cognitivas del niño. Voy a regresar un poquito acá. A ver, doctor Vera de Telesalud pregunta, gestante con TSH y T4 normal, con hipotiroidismo elevado. No lo he entendido. A ver, doctor, si vuelve a escribir su pregunta. Normal con con anticuerpos antimicrosomales, TPO, elevados. ¿Cómo evitamos aborto y parto pretérmino? Hemos visto de que en algunos casos en estos pacientes se les puede dar una cantidad pequeña bueno, lo que dice la norma, lo que dice las guías de 2017 es ver si hay hipotiroidismo, o sea, si el TSH está elevado. Las pacientes que tienen TSH normal y T4 libre normal, pero tienen anticuerpos antitiroideos elevados, no es indicación de dar levotiroxina. Lo que sí es indicación es hacer control de TSH en el segundo y tercer trimestre. O sea, ustedes tienen su paciente con función tiroidea normal y anticuerpos antitiroideos elevados, pero el TSH está normal, no está indicado dar levotiroxina. Ustedes van al segundo trimestre y en el segundo trimestre deben de dosarle TSH. Si el TSH está normal, no dan tratamiento. Pero si el TSH ya está por encima de los valores que yo les he mencionado, de 3, ya deben de dar tratamiento, comienzan a dar tratamiento. Entonces el anticuerpo antitiroideo un poco nos dice lo que hay que hacer, ¿no? Los anticuerpos antitiroideos. Buenas tardes, en los controles, ya subimos de crecimiento y desarrollo. De Dora para todos. Si el hipotiroidismo subclínico se detecta en los primeros controles, ¿con qué dosis inicia y a qué hora es más recomendable? Nos preguntan de Chimbote. Si se detecta en los primeros controles, se comienza con baja dosis, 25 microgramos generalmente, en ayunas, antes del desayuno, por lo menos una hora antes del desayuno y con agua, no con jugos, no con nada, ¿no? Y evitar el exceso de fibra en el desayuno y evitar la soya, la quinoa, la maca, la avena en el desayuno, porque de alguna manera eso podría interferir, eso es lo que yo como experiencia tengo, podría interferir en la absorción de la levotiroxina, que la gestante tome su leche. Ahora, hay un problema por ese lado también. Las gestantes no acostumbran en nuestro país a tomar leche. Acostumbran a tomar 7 semillas, quinoa, maca. Yo creo que hay que acostumbrar, hay que reeducar a la gente que la quinoa la coma, por ejemplo, como guiso en el almuerzo, ¿no? O como ensalada. No como agua de quinoa, porque agua de quinoa no le va a dar nutrientes. Y de repente le da algo de oligoelementos, pero nutrientes, las proteínas que se necesitan no se las va a dar. Entonces que lo coman como guiso, pero a la hora del almuerzo. A ver, dice enfermera, si anticuerpos positivos, no sé qué, ¿no? No dice nada más. Dice enfermera. Y luego dice, sí, anticuerpos positivos de Antonio Lorena para todos. De pronto, si tiene algún mensaje más para escribir. Aquí tengo una pregunta. ¿Puedo dar...? ¿Qué dice acá? Dile en voz alta. Mi residente pregunta, a ver. Buenas tardes con todos.
para compartir un par de preguntas. En hipotiroidismo subclínico, si no le puedo dar levotiroxina a mi paciente, ¿qué tratamiento doy? O solamente hago seguimiento con laboratorio, con un análisis de TSH o T4 libre. Hemos visto que el hipotiroidismo subclínico, no, con Yamasol, no, hipotiroidismo subclínico y levotiroxina. Si no puedes darle levotiroxina, si no le puedes dar levotiroxina, ¿por qué? Porque no hay levotiroxina, porque no quieres darle levotiroxina, porque mejor vas a ver cómo le va en el embarazo. Por alergia, ¿no? ¿Ah? En caso de alergia. No hay uso de alergia a la levotiroxina. Pero exactamente qué es, o sea, no tienes anticuerpos antitiroideos positivos. Claro. ¿No? Claro. Ya. Eso también va a depender un poco el tratamiento en base a los niveles de TSH. Si yo tengo un TSH por encima de 4, ya debo de darle sí o sí. Mejor dicho, en el primer trimestre, más de 2.5 debo darle. Debo de darle. Entonces debo de ir, si la paciente no se puede comprar, yo le compro. No saco de mi bolsillo, le compro su levotiroxina. Sí debo de darle. ¿La otra pregunta? En la consulta hubo una paciente que ha estado sufría de hipertiroidismo y me pedía que estaba siendo tratada con diapasol durante su gestación. Se suspendió para dar a luz y bueno, acudió nuevamente a consulta para ver si podía continuar con el diapasol. La pregunta es que durante la gestación es factible dar diapasol o el está contraindicado durante la gestación. No, sí, son los antitiroideos, hay que usarlos en la gestación, el diamasol y el metimazol, el propiltiuracilo, hay que usarlos, si es que se necesitan. Pero sí hay que usar la mínima dosis posible. Este no es el tema, porque estamos en hipotiroidismo. Debemos usar la mínima dosis de antitiroideos, porque cruzan a través de la barrera placentaria y son capaces de modificar la tiroides fetal. Por eso les he dicho de que pueden haber pacientes hipertiroideas que están en tratamiento con antitiroideos, y ese antitiroideo pasa a través de la placenta y altera la tiroides fetal, y ese bebé nacer con problemas. Entonces ahí tenemos que darle la mínima dosis para mantener el T3 libre y el T4 libre en valores normales altos. Esos son cuando debemos esperar esos valores, ¿no? El TSH no nos debe de preocupar, o sea, si el TSH está bloqueado no nos debe de preocupar, ¿no? Debemos monitorear con T3 libre y T4 libre. Y más bien ese bebé al nacer debe de ser monitoreado para ver que no tenga hipotiroidismo congénito transitorio, ese bebé que nace, ¿no? Puede tener hipotiroidismo congénito transitorio, o si esa mamá ha tenido elevados, muy elevados los anticuerpos antirreceptor de TSH, que se llaman los famosos anticuerpos TRAP, ¿no? Pasa la barrera placentaria y son capaces de estimular o bloquear la tiroides del feto. Por eso es importante hacer toda una serie de batería de exámenes de función tiroidea, no solamente en los anticuerpos antitiroideos, es en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo es importante hacer esos anticuerpos que se llaman anticuerpos estimulantes o bloqueadores del receptor de TSH. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? A ver, no, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, gracias y hasta una próxima oportunidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.